que demanda la vida de alguien que quebranta su ley. En varios pasajes de la Biblia encontramos esta verdad. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel en el capítulo 18. Pablo en el Nuevo Testamento dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios tenía un dilema. Y el dilema que enfrentó Dios a causa de nuestra desobediencia fue el peor que alguien pudiera enfrentar. Porque por un lado, no podía quebrantar su propia ley, una ley que él mismo había promulgado. No podía quebrantar su propia justicia, porque entonces dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, entonces deja de ser Dios. Pero por otro lado, estaba su amor por el ser humano que había creado y que no quería destruir. Ese es el dilema que afrontó Dios. Por un lado, él había dicho, el alma que peque, esa muere, tiene que morir. Por otro lado, estaba su amor por el ser humano. Y ese amor le hacía difícil tener que exterminarnos como raza. Y había que encontrar una solución. Y la solución se encontró. La solución es la que se dice en el Salmo 85, versículo 10. ¿Qué dice el Salmo 85, 10? La misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Quiere decir que con la vida de Jesús entregada en el Calvario, por un lado se cumplió la justicia perfecta de Dios, porque alguien pagó por su vida por los pecados. Esa parte estaba cubierta. Y al mismo tiempo nos mostró su misericordia, su amor, porque hizo las paces con nosotros mediante el sacrificio de su Hijo. Pero para que eso sucediera, primero su Hijo debía nacer. Y eso sucedió en Navidad. Por eso decimos que la segunda cosa que nos enseña el pasaje es que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Y en tercer lugar, Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que acabamos de decir, nuestro Señor lo sabía antes de venir al mundo. Sabía cuál sería su destino desde un principio y vino dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En el versículo 7 leemos, luego dije, aquí estoy, oh Dios. Este es el Señor Jesús hablando. Esta es la segunda persona de la Trinidad dirigiéndose a su Padre. Aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Los padres tenemos planes para nuestros hijos, pero no siempre esos planes resultan. Mi mamá quería que fuera doctor, y aunque estuve 2 años en la facultad de medicina, deserté. Y el plan que tenía mi mamá para mí falló. Yo quería que al menos uno de mis hijos fuera predicador. Y aunque ciertamente estoy muy agradecido con el Señor, Él le sirve, ninguno tomó ese camino, al menos no hasta ahora. Todavía tengo una oportunidad con la segunda generación. Tengo 7 nietos y de los 7, 5 son varones. Entonces vamos a esperar que... Hay por ahí un prospecto que recoge las ofrendas y que juega el pastor. Yo jugaba al pastor cuando era niño. Y mi mamá se ponía verde de coraje porque no quería. Bueno, es que decía que los pastores no hacen nada y que yo lo que quería era estar de flojo. Y me dijo, no, tú vete a estudiar. Bueno, es muy probable que ustedes, que tienen hijos adultos como yo, tuvieran también esperanzas acerca de sus hijos que no se cumplieron. Porque al fin y al cabo, los planes que hacemos como padres son solo eso, planes, esperanzas. Pero llegado el tiempo,
nuestros hijos toman su propio camino y tienen sus propias esperanzas. Eso es algo normal. Pero eso es algo que no sucedió con Cristo. El Padre no tuvo que convencerlo para cumplir su propósito, porque el propósito de ambos era el mismo: rescatar a la humanidad. Así que no es que Dios Padre se haya tenido que sentar por horas y horas tratando de convencer a su Hijo acerca de la necesidad y del beneficio del sacrificio que tenía que hacer, de llevar a cabo el plan de salvación. El Hijo sabía exactamente lo que era necesario hacer, y sabía que eso incluía nacer en una ciudad con mucha historia, pero que en su actualidad era solo un rincón olvidado del Imperio Romano. Belén era la ciudad de David, sigue siendo la ciudad de David, porque ahí nació el rey más grande de Israel. Pero en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él nació, todo el esplendor que un día tuvo esa ciudad se había ido, y era solo una provincia más del Imperio Romano. Él sabía que tenía que nacer ahí, y sabía que tenía por cuna, o que debía tener por cuna, un lugar que, si no era digno del más humilde de los seres humanos, obviamente no era digno del hijo de un rey, un pesebre. Y decíamos el jueves, nosotros pensamos siempre, cuando hablamos del pesebre, en este que vemos, bueno, aquí no se ve, pero en los pesebres de madera que están en los nacimientos. Pero de acuerdo a la usanza de ese tiempo, es muy probable que el Señor Jesús haya tenido que estar a la intemperie, porque los pesebres eran orificios que se cavaban en el hueco, o un hueco, que se hacía en las paredes de una cueva, y ahí se les daba de comer a los animales. Entonces es muy probable que el Señor Jesús haya tenido que nacer ahí, y Él lo sabía antes de venir. Y sabía que después, al crecer, sería rechazado por su pueblo, y luego morir de la manera más vergonzosa que había en aquel tiempo. El Hijo sabía todo esto antes de nacer. Y lo asombroso es que aún así vino. Aún así nació en Navidad. Vino a hacer la voluntad de su Padre, sabiendo que implicaba una sangrienta muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, la Navidad es un tiempo de gozo. La Navidad es un tiempo de felicidad, de alegría. Pero para que este tiempo no se esfume después de la cena y de los regalos, necesitamos comprender el verdadero significado de ella. Y ese significado conecta a Belén con el Monte Calvario. Conecta el pesebre con la cruz. Conecta la mirra que ofrecieron los magos con la mirra que ungió el cuerpo del Señor Jesús cuando lo bajaron de la cruz. La Navidad es solo el inicio de la más bella historia de amor que jamás se haya contado. El amor de Dios por cada uno de nosotros, que le hizo nacer una vez para que ustedes y yo pudiésemos nacer de nuevo.